Y quiero ahora presentarles a un magnífico amigo de la Fundación para la Libertad, que es don Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Don Pablo Casado ha estado muchas veces aquí entre nosotros. Hemos seguido con entusiasmo la manera como ha ido conquistando una autoridad dentro del Partido Popular, gracias a su juventud, gracias a su entusiasmo y gracias a esa manera tan clara y tan cortante con que ha separado desde el punto de vista ideológico al Partido Popular de la extrema derecha, convirtiendo a este partido en lo que siempre fue, en lo que siempre quiso ser, un partido de centro derecha y sobre todo muy identificado con las ideas que son las nuestras, las ideas liberales, las ideas que están en torno a la libertad. Estoy seguro que su exposición será magnífica, así que para don Pablo Casado les pido un cordial y muy afectuoso aplauso. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Pasamos inmediatamente a, como tú lo decías, a Pablo Casado. Entiendo que ya está conectado. Pablo, hablaste, Mario, de la juventud de Pablo. Pablo tiene apenas 39 años ahora y yo lo conocí cuando era un chiquito, que venía a Argentina en los años, debía tener 25 años. Hola. Pues a pesar de su juventud, tiene ya una carrera muy dinámica. Muy dinámica. Y estoy seguro que algún día veremos a don Pablo en la presidencia del gobierno español. Los tiempos serán mucho mejores para España entonces. Lo visitaremos en la Moncloa, si Dios quiere. Hola, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, ansiosos Pablo. por escucharte. Bienvenido. Muchas gracias, Gerardo, y gracias, Mario. Para mí es un honor que me dé la palabra un gigante de la libertad y un premio Nobel. ¿Se puede subir como es Mario Vargas Llosa, y decía Gerardo que nos conocemos desde chiquitos, no tanto. ¿Sabes lo que decía Jardiel, que la juventud es la única enfermedad que se cura con el tiempo? Pero es verdad que hace ya 10 años que nos vimos cuando allá en Argentina se alumbraba ya la esperanza de que hubiera una alternancia al peronismo en el gobierno, como finalmente se logró, aunque lamentablemente se haya truncado en el último año. Y a don Mario tuve la oportunidad de saludarle por primera vez en Valparaíso. En Valparaíso, Chile, ¿verdad? en la toma de posesión de Sebastián Piñera. Y también tengo que decir que lamentablemente la situación allá está un poco más compleja que ese terremoto que sufrimos en ese edificio en el que las lámparas se movían. Siempre cuento la misma anécdota, pero el príncipe don Felipe, entonces príncipe, estaba impertérrito, pero el que menos se movía era Álvaro Uribe. Y claro, luego dijo que estaba acostumbrado a ese tipo de meneos. Pero de verdad, gracias por la invitación. Para mí es un honor. Son muchas las ocasiones que hemos tenido oportunidad de trabajar con la FIL, con la Fundación Internacional por la Libertad. Pero si me permitís, es triste que ahora se tenga que celebrar con un título que me habéis propuesto como la urgencia de la libertad. Porque es lamentable que 30 años después de la caída del muro de Berlín aún haya que conjurarse para defender las sociedades abiertas frente a sus enemigos. Pero basta con ver el mundo, esos rincones, incluso que queríamos a salvo de las pulsiones totalitarias, para comprobar que no solo es muy acertado la celebración de este acto, sino que el momento en el que sucede es trascendente. De un tiempo a esta parte observamos cómo el populismo, en sus distintas versiones, se aprovecha de la angustia, las frustraciones y las dificultades de las personas para tomar las instituciones con el único objetivo de desmontarlas desde dentro. Y lo hace destejiendo las sociedades, azuzando fantasmas del pasado y creando compartimentos estancos en la sociedad y enemigos imaginarios a los que responsabilizar de sus fracasos y de su propia inutilidad. Lo estamos viendo, como decía Mario, en América Latina, el continente hermano para España. Ha sido ya un triste y doloroso pionero, porque lo que empezó en Cuba se extendió a Venezuela y ha llegado a Nicaragua. Ahora amenaza ya a otros países que lo habían superado recientemente y ha cruzado el océano hasta alcanzar a la vieja Europa, el continente que alumbró la idea misma de libertad. El régimen liberticida de los Castro, como los seísmos que solo dejan a su paso destrucción, también ha ido teniendo sus réplicas en otras naciones en las que los efectos no han cambiado.
la misma devastación, la misma miseria y el mismo terror. Y eso nos muestra una cruda verdad, que allí donde la libertad se resquebraja, la pobreza y la opresión destruyen esas naciones. Pero es también América el continente que nos está dando esperanza. Mario Vargas Llosa ofrece con su obra un arma para todos los defensores de la libertad. También Leopoldo López, al que felizmente podemos tener a salvo en España, desde donde sigue defendiendo el gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó, frente a la farsa electoral de un régimen terrible que ha asesinado a miles de inocentes y sepultado la gran riqueza venezolana en corrupción, narcotráfico y opresión. Lo incomprensible es que tenga el apoyo de gobernantes en España, y de eso hablaré ahora. Porque el régimen bolivariano del socialismo del siglo XXI y el ALBA fue la punta de lanza, sostenida por el régimen castrista, pero luego financió e impulsó el radicalismo populista que ahora campa por Europa y muy especialmente aquí, en España. Han ascendido al gobierno partidos abiertamente antisistema que reniegan de la esencia de nuestro Estado de Derecho y de nuestro pluralismo político. Partidos que se han atrevido a amenazarnos con que nunca llegaremos al gobierno, dinamitando la alternancia política y confundiendo sus deseos inconfesables con la realidad que se acaba imponiendo. Pero esto no es solo un retroceso en términos democráticos, es, además, la mayor amenaza a la que se enfrenta nuestra libertad. Porque, como decía Rawls, el pluralismo funciona como el canario en la mina. Allí donde se asfixia, las libertades se acaban ahogando. Además, han arrastrado a partidos tradicionales al revisionismo de la Constitución española, de la transición ejemplar a la democracia y hasta de la propia forma política de la nación. Por eso, son continuos sus ataques a la monarquía parlamentaria, o al poder judicial, a la prensa, a la oposición, o al control que quieren ejercer sobre la libertad de expresión de los ciudadanos con un orwelliano ministerio de la verdad. Con todo ello, lo que hacen es que la defensa de la libertad sea una urgencia también en España, como lo demandáis desde la Fundación. Y dentro de esa urgencia, no la hay mayor que la de recuperar en España la concordia, la convivencia y el respeto al imperio de la ley, como fundamento de la propia democracia. Yo siempre he dicho que la ley es el precio de la libertad y que la libertad es el premio de la ley. Hay que reconstruir una esfera pública de lazos y no de fosos, en el que la visión de la realidad no sea la que dicta un consejo de ministros, sino la de que cada ciudadano concibe por sí mismo, asistido por medios de comunicación libres, instituciones fuertes y gobiernos honestos, eficaces y reducidos. Unas instituciones sólidas necesitan de gobernantes responsables y sinceros, y no alquimistas del poder que usan la sociedad como un tablero de ajedrez y a los ciudadanos como simples peones al servicio de su vanidad e interés personal. Mario sabe lo que sucede cuando las instituciones y la vida pública dejan de estar presididas por la verdad y empiezan a estar en la almoneda de la mentira, la arrogancia y la incompetencia impune. Quienes ya hemos nacido en democracia, tenemos el deber de proteger el legado histórico que recibimos de nuestros mayores. Esta semana celebramos, el domingo, el 42 aniversario de nuestra Constitución, que coincide con el 45 aniversario de la restauración monárquica, que es el símbolo de la continuidad histórica de nuestra España ya 5 veces centenaria. Esa Constitución de 1978 no es solo un texto legal, no es solo la ley de leyes, es la materialización de las esperanzas de una nación que quiso ser libre. Pero el precio de la libertad es su perpetua vigilancia, como dijo Jefferson. Por eso, desde entonces y a lo largo de más de 4 décadas, el pueblo español ha ido ratificando generación tras generación la vigencia de la reconciliación, del europeísmo, del atlantismo y del patriotismo constitucional, en el que nadie renunció a sus ideas, pero todos sumamos fuerzas en favor de la causa común, de la libertad y de la convivencia. Durante más de 40 años, los españoles hemos empleado nuestra libertad para tender puentes, no para cavar fosos. Supimos ser libres juntos. Y aún sabemos serlo. Más aún queremos serlo. A pesar de que algunos, por mucho poder que tengan, nosotros somos más y tenemos razón. Hubo que asumir renuncias, cierto. Los que regresaron del largo exilio renunciaron a cualquier revanchismo. Los que perdieron su poder renunciaron en su mayoría a aferrarse a él. Y nosotros, los hijos del esfuerzo de aquella generación,
debemos renunciar a resucitar los viejos fantasmas de nuestra historia reciente. El pueblo español no estuvo dispuesto a vivir otro episodio como el de la Constitución de 1812. En aquella ocasión, la unión de los españoles de ambos hemisferios no pudo sobrevivir mucho tiempo al absolutismo. Pero en 1978, la ambición de libertad y la firme decisión de convivir y de suturar las heridas pudo con todos los desafíos y dificultades. Hoy hay quienes quieren irresponsablemente reabrir esas cicatrices. Hay quienes quieren aprovecharse de tiempos de conmoción social y económica como el que vivimos. Este virus que nos está golpeando, lejos de llamar a la responsabilidad y al sentido de Estado, está suponiendo un acicate para quienes tienen agendas de recortes de libertades. Los que no creen en la democracia liberal esperan siempre momentos de crisis como estos para poner en marcha los engranajes de su maquinaria. Con la propaganda partidista, la ocupación de los órganos reguladores y el Poder Judicial, el ataque a la libertad educativa y al español, a la libertad de expresión, a la propiedad privada, confiscando el fruto del trabajo, y la propiedad inmobiliaria, también al libre mercado y al Estado de Derecho. Es decir, una enmienda a la totalidad a los principios de liberalismo de Hayek, Smith, Popper, Berlin, Rebel, Aron y Ortega, que magistralmente ha compilado Mario en la llamada nación. En pocos meses el gobierno ha avanzado en el que parece ser su único objetivo: debilitar tanto las instituciones que solo quede como referencia el poder de un presidente que además es el que menor apoyo popular ha tenido en toda la historia democrática de España. Es ahora, en estos momentos de tan profunda crisis, cuando se está decidiendo no el presente, sino el futuro más inmediato. Es ahora cuando se decide cómo será la España que nos encontremos tras la pandemia. Y también quién la liderará, si los moderados centristas, liberales, europeístas y atlantistas, o los radicales extremistas que quieren desgajar España desde su independentismo o blanquear la criminal historia del terrorismo de ETA. Pretenden pasar del Estado de Derecho al derecho a un Estado para acabar en un Estado sin derecho. Y eso no es solo ilegal, sino también inmoral. En un marco orteguiano, el gobierno está perdiendo toda intimidad con la nación. Solo pretende avanzar en su particular agenda política, con la idea de que con esa agenda podrá sostenerse en el poder tanto como deseen. Pero no, están creando una España oficial a la medida de sus propios intereses, pero no una España real. La real es la España vital, la que cada día vemos cómo se agrupan asociaciones de todo tipo para defender sus legítimos intereses. Y pronto, estoy seguro, que se unirá en torno a la única alternativa política para derrotar al gobierno en las urnas. La pandemia aún no ha terminado. Estamos en momentos críticos para el control del virus, pero también en momentos decisivos para el futuro inmediato en libertad. El COVID ha traído consigo una dura realidad. Por primera vez, España corre el riesgo de no ser lo que los españoles quieran que sea, sino el resultado de la ingeniería social de un gobierno. Y por primera vez, un gobierno no quiere dejar un país mejor, sino un país distinto, una nación a su medida, en la que no quepa el discrepante. Por eso, tenemos que defender la libertad como el bien más preciado que tiene el ser humano y por el que bien merece arriesgar la vida, como dijo nuestro ingenioso hidalgo al que antes se refería Mario Vargas Llosa. Eso es lo que han hecho los valientes opositores cubanos y venezolanos. Eso es lo que haremos la oposición en España. Y estoy seguro que eso es lo que harán la inmensa mayoría de españoles cuando tengan la oportunidad de elegir. Así que muchas gracias de nuevo y creo, Gerardo, creo, Mario, que tenemos la oportunidad también de charlar con los participantes de la Fundación y estoy a vuestra disposición el tiempo que queráis. Muchas gracias, querido Pablo, muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Álvaro Vargas Llosa para que lidere y coordine este diálogo que tendremos durante los próximos minutos. Álvaro. Álvaro, tienes que desactivar el micro. Activar ahí. Perdón, ¿qué tal? Muchas gracias, Gerardo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por esa intervención tan clara y abarcadora. Daría para toda una tarde desmenuzarla y entrar a fondo en cada uno de los temas, pero quizá podemos
hablar un poco de dos o tres que creo muy importantes. Hablábamos antes de tu intervención sobre el tema económico, el golpe terrible que ha significado para España, evidentemente la pandemia, como lo ha significado en todas partes del mundo, pero además una pésima gestión cuyos efectos se empiezan a notar ahora que se compara el rendimiento español con el de otros países europeos y otros países del mundo. Las cifras hablan de una caída del producto este año en principio de alrededor del 12%, quizá ligeramente menos. Ha habido una recuperación el tercer trimestre, pero más bien por un efecto rebote. Sin embargo, la media española muy por debajo de lo que ha sido el rebote en Madrid, donde hay una gestión bastante mejor, aparentemente. De manera que el conjunto, digamos, es muy desalentador. Quería preguntarte las cifras que manejan ustedes, las perspectivas que tienen ustedes, ¿qué, digamos, permiten predecir con respecto a lo que va a ser el comportamiento de la economía española a resultas de la gestión del último año en los próximos años? Gracias, Álvaro, y gracias también por la labor que haces todos los fines de semana narrando lo que está pasando en España. Vamos a ver, las previsiones económicas son francamente malas. Hoy se han publicado las últimas previsiones de la OCDE. Ya habéis visto que estamos otra vez a la cola. Si tuviéramos que resumir lo que es la media de esta pandemia, según el FMI, seremos el país que peor se recupere. Según la OCDE, somos el país más afectado por la pandemia, solo por delante de vuestra otra patria, del Perú, ¿no? Y lo digo sin ánimo de criticar a Perú, simplemente por la afectación de la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que un elemento que es global, como un virus, ha afectado más a los países que, en el caso de España, no habían tomado las medidas a tiempo, han sido económicamente indiscriminadas y muy agresivas con la economía, y en este caso, la segunda oleada, pues no han aprendido los errores iniciales. El cierre económico fue muy largo, fue muy drástico, debido a la tardanza en tomar medidas. Nos hizo de forma quirúrgica, como hizo Alemania, como hizo Japón, como hizo Corea. Y en la segunda oleada, como ya sabéis, por rédito electoral en las elecciones gallegas y vascas, Pedro Sánchez declaró derrotado el virus el 5 de julio y se parapetó en las comunidades autónomas, delegando su responsabilidad, que legalmente es exclusiva del Gobierno de España. ¿Cuál ha sido el resultado? Una campaña de verano catastrófica en términos turísticos. Y ahora, con el aviso de que puede llegar la vacuna, lo cual es una grandísima noticia que a todos nos alegra, tenemos todavía la incertidumbre de que el proceso de vacunación no consiga salvar la campaña estival del 2021 y, por supuesto, ya no va a salvar la campaña de Semana Santa. Estamos hablando de un país en el que el 25% del PIB es turístico, ¿no? Entre el 11% turístico, el de hostelería, el de ocio, cultura o movilidad. Y estamos hablando, además, a un país que ya venía, antes del COVID, en una desaceleración irresponsable por parte del gobierno socialista, que le había hecho quemar, fundirse 20.000 millones de euros de superávit presupuestario en cuanto a la recaudación récord que conseguimos en el 2019 gracias a las reformas estructurales que dejamos encarriladas. Sin embargo, despilfarraron 20.000 millones de euros en decretos electoralistas e incumplieron el déficit. Recordáis que se pactó en 1,3% por parte del gobierno del PP. Sánchez presentó un 2,84%. Por eso nos pilló más débiles antes de la pandemia. La gestión de la pandemia ha sido catastrófica y la salida, en nuestra opinión, está siendo muy equivocada. Acabo con unas referencias de lo que es la macro que afecta en todos los hogares. Estamos hablando de un país con 4 millones de parados, con 1 millón de autónomos que están en el alero. Hoy decía la prensa, un 60% de ellos teme cerrar. Estamos hablando de los ERTES que alcanzan a casi 1 millón de familias y que muchos de ellos se pueden convertir en ERES. Y todo ello en un tejido productivo español en el que el presupuesto, en un 80%, es gasto social. ¿Por qué digo esto, Álvaro? Porque el gobierno lo fía a todos los fondos de recuperación europeos, que son muy importantes. No solo los hemos apoyado, sino que son obra del Partido Popular Europeo, con Lagarde, con Merkel y con von der Leyen. Pero esos fondos son como mucho 140.000 millones a 6 años, si llegan todos. Y la mitad de ellos son a crédito. Solo en el año 2020 el gobierno ha reconocido 135.000 millones de caída del PIB y otro tanto de déficit público, que, como bien ha dicho el Banco de España, la AIREF
y el Banco Central Europeo puede que sea más. Por tanto, no cuadra a 6 años la misma cantidad que lo que has perdido en un año. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que hacer una economía competitiva, que hay que bajar impuestos, que hay que eliminar trabas burocráticas, que hay que mejorar la formación, que hay que mejorar la competitividad, la internacionalización, la eficiencia, que queremos gobiernos más reducidos, más sociedad y menos gobiernos. ¿Y qué hace el gobierno? Justo lo contrario. 9.000 millones de euros más de impuestos, cuando Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y hasta Italia, gobierno socialista con apoyo externo de los comunistas, los están bajando. ¿Qué hacen con la reforma laboral y la flexibilidad laboral? Intentar cargarse la reforma que aprobamos y que permitió salir de la crisis financiera y crear 3 millones de empleos. ¿Qué hacen con la burocracia? Ya veremos. Por ahora dicen que van a intentar aligerarla, pero sin control parlamentario. Por tanto, más clientelismo, o dicho de otra forma, y me entenderéis muy bien, algunos de los participantes como Gerardo, pretenden peronizar la economía española. Pretenden que una red de subsidios o de ayudas discrecionalmente repartidas por la oficina del gabinete del presidente del gobierno cree una mano de obra keynesiana intensiva a corto plazo que maquille las cifras, en vez de apostar por una auténtica reforma del sistema productivo en España, de la mano del sector privado, que es quien crea empleo. ¿Por qué no hablamos de la mochila austriaca? Para favorecer la movilidad de trabajadores y hacer más sostenibles sistemas de pensiones en el tiempo. ¿Por qué no hablamos de la libertad educativa, que es la que quieren conculcar con la ley CELA, cuando lo que hace falta es que nuestros hijos tengan una buena formación profesional, asignaturas troncales, skills, habilidades para competir en un mundo digitalizado? ¿Por qué no apostamos por la reindustrialización? No, aquí suben el precio de la energía, por encima incluso de los plazos que pactamos en los ODS y en París, ya muy estrictos, para hacer ese medioambientalismo demagógico que no casa muy bien con lo que el PP quiere, que es respeto al medio ambiente y al mismo tiempo seguir siendo productivos y competitivos. En definitiva, en vez de favorecer la salida de la crisis, quieren aprovechar la crisis para hacer más cautiva a la sociedad española y más dependiente del Estado. En definitiva, en nuestra opinión, un gran error. Así que, bueno, Álvaro, esperamos que con la vacuna se alivie un poco este panorama, pero somos muy pesimistas en cuanto a que tanto lo que plantean los presupuestos, con una expansión masiva del gasto de un 53%, por cierto, gasto corriente. Ese es el problema. Gasto corriente, ineficacia, creación de ministerios hasta 23, creación de asesores, de estructura no productiva, sino elefantiásica para el propio ornamento del poder del gobierno. Bueno, pues yo creo que eso es exactamente la receta que no hay que hacer. Como decía la tan admirada en esta fundación Margaret Thatcher, el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Ahora va a haber mucho dinero de Europa, pero se acabará acabando y sobre todo, y acabo con esta reflexión, ya empiezan a reconocer lo que en mi opinión no es moral generacionalmente hablando. La vicepresidenta del Gobierno Económica dijo el otro día en una entrevista, sí, por supuesto, esta deuda pública que puede subir hasta el 128% en 2 años, lo pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso, además de ser un error económico y político, es un gran egoísmo generacional. Porque hemos llegado a debatir de deuda perpetua. Yo como diputado he llegado a debatir sesiones parlamentarias sobre deuda a 30 años. Mi hija tiene 8. ¿Qué quiere decir? Que es mi nieto quien va a tener que pagar cualquier exceso en la política presupuestaria que su abuelo cometa hoy. Creo que hay que volver a replantearnos, también desde la perspectiva de la sociedad de la libertad, para lo que está la Hacienda, para lo que está el Estado y cómo se está estrangulando el emprendimiento, la economía productiva, la iniciativa privada, el libre mercado y qué consecuencias nefastas puede tener para el futuro de nuestros hijos. Pablo, sin embargo, está costando construir una mayoría social que rechace ese estado de cosas. Puede que termine ocurriendo, lógicamente, los españoles no son marcianos, son seres humanos que sufren y padecen lo que nos estás contando. Sin embargo, da la impresión de que la oposición no logra todavía construir una mayoría social que le haga saber al gobierno que rechaza contundentemente este estado de cosas. Y también da la impresión crecientemente de que el presidente del gobierno ha logrado construir un armazón político
que le permita terminar la legislatura, porque ha pactado con quien, digamos, tantos españoles temían que pactara, ya lo ha probado y ha demostrado que está dispuesto a seguir pactando con ellos indefinidamente. Hablo de Bildu, hablo de Esquerra, evidentemente Podemos, que forma parte de este digamos, conjunto de alianzas que en otros tiempos probablemente una mayoría de españoles ya habría rechazado, ¿no? Incluso llama muchísimo la atención, Pablo, fuera de España, que la vieja guardia del PSOE se desgañite llamándole la atención al gobierno, Felipe González, Alfonso Guerra, y que nadie en el socialismo español les haga el menor caso y que no paguen un precio muy importante por ello. ¿Qué le está faltando a la oposición, digamos, que va del centro, incluso del centro izquierda, hacia la derecha para terminar de construir una mayoría social que le haga saber al gobierno que el país rechaza esto? Bueno, es la fatal arrogancia que tiene la izquierda, que piensa que se va a perpetuar en el poder, como decíamos anteriormente. Yo no lo creo. Sinceramente, yo creo que se está poniendo mucho el foco en bueno, ¿por qué aguanta este gobierno? Hombre, generalmente en 40 años de historia en España, gobiernos con muchísimos escándalos, pues cuando han tenido la legislatura cortada, han acortado medio año, un año lo máximo. Por tanto, esto es lo normal. Lo que es anormal es la inestabilidad que supone el propio gobierno. Pero yo sí que creo que en los últimos meses está habiendo un cambio. Y ese cambio se está viendo ya en las encuestas tímidamente, aunque es muy difícil ahora medirlo en encuestas sin elecciones a la vista. El PP ha recuperado 5 puntos de media y estamos ya casi en un empate técnico de media. No hablo del CIS, pero si sumamos todas las encuestas publicadas desde probablemente el último año, veremos que ahora mismo, la última que se ha publicado, por ejemplo, estamos a 2 puntos. Un empate técnico dependiendo de cómo capitalicen los escaños. El error es que hasta ahora todos en España hablan de bloques. Y es, el PP no suma contra el PSOE. No suma con Ciudadanos, no suma con Vox. Bueno, eso es un error. El PP no tiene que sumar. El PP tiene que ganar. Y con un escaño más que Sánchez, se reparten cartas. Ya veremos qué pasa con ese socialismo al que tú haces referencia. Ya veremos qué pasa con algunos partidos regionalistas que empiezan a notar que esta España plural, diversa, descentralizada, en la que creen, se está convirtiendo en una España confederal, desvertebrada, en la que no creía. Y sobre todo, el votante del centro y la derecha, y el votante del centro izquierda constitucionalista, se está dando cuenta de que hay una alternativa. Y que no es la primera vez que presta su voto a un partido al que habitualmente no vota. Pasó en la mayoría absoluta de Aznar del 2000 y en la mayoría absoluta de Rajoy en el 2011, en la que 2 millones de exvotantes socialistas prestaron al voto al Partido Popular frente a la depresión y la recesión tanto de González como de Rodríguez Zapatero. Por eso nosotros a lo que estamos adaptando es a plantear un eje, lo recordaba el otro día en el Congreso, perdonad si me repito, en el que no hay solo un vector izquierda o derecha, sino que hay un vector de populismo y liberalismo, de extremismo y moderación, de aislacionismo y atlantismo, de iliberalismo o sociedad abierta. Es decir, otro vector distinto que a mí me recordaba mucho al discurso, y lo dije, de Reagan en la convención de Barry Goldwater, ¿no? Cuando hablaba del hormiguero del intervencionismo que estaba abajo y de la sociedad abierta que estaba arriba. Y eso la gente lo empieza a entender. Y el Partido Popular creo que está ahora mismo conectando con los debates transversales en los que los españoles no se etiquetan con un código de barra su ideología. La ocupación de viviendas frente a la propiedad privada es un principio liberal clásico, sí, pero lo entiende todo el mundo. El fruto del trabajo frente a impuestos confiscatorios es muy nuestro, sí, pero de cualquier persona que no quiera pagar un 50% de sus rentas o de sus sueldos. El tema de la libertad educativa, ¿quién lleva a su hijo a la concertada o a la especial o a la pública, pero quiere elegir el colegio? La mayoría. La elección de médico y hospital, sí, se hace donde gobierna el Partido Popular. ¿A quién no le gustaría? El tema relacionado con la seguridad sin complejos, el Estado de Derecho, la unidad nacional, el no revisionismo histórico, son conceptos transversales que podría representar Felipe González, Alfonso Guerra o Mariano Rajoy y José María Aznar. Y yo creo que ahí, en esa fuerza tranquila,
en esa España centrada, pero no con una centralidad desideologizada, sino con una centralidad en el eje del juego político frente a la polarización de los extremos. Yo siempre digo que yo no quiero cosechar votos en el centro, sino que yo quiero que los votos estén en el centro. Porque lo que han conseguido los extremistas, no solo en España, es que los votos haya que encontrarlos en la radicalidad. Y los que no comulgamos con esa radicalidad, los que pensamos que la Unión Europea se construyó hace ya 70 años en base a esa moderación y a esa no neutralidad frente a nacionalismos, populismos y también radicalismos, los que pensamos que la transición española se construyó también frente a los dos ejes que polarizaban la vida nacional en las últimas décadas, pensamos que ahí va a estar la nueva mayoría que necesitamos. Y yo de verdad, Álvaro, soy más optimista. A medio plazo, tampoco estamos, como dice la izquierda, con ansias de que vayan mal las cosas para llegar al gobierno. No, nosotros no estamos por el poder. Nosotros estamos para mejorar España, para hacer un país mejor. Porque esta generación, de nuestros hijos o de los jóvenes, puede ser la primera en la historia que viva peor que sus padres. Y creo que hay que darles una respuesta, porque hay ya un choque generacional. En España es evidente el choque territorial, es evidente, yo creo que el choque, ahora que pretenden económico, entre los que no tienen oportunidades y los que el Estado le garantiza tenerlas, pero hay ya un choque generacional. Y ese choque generacional es lo que motivó el Brexit, o lo que motivó la llegada de Trump, o otros populismos en Latinoamérica. Y yo creo que hay que dar oportunidades a los jóvenes, porque si no, esa corriente freática que no aflora, cuando está ya empapado el suelo, al final alguien pincha en el suelo y es cuando tiene que salir esa contestación, pero a través de un proyecto sugestivo, de un proyecto positivo, de un proyecto centrista, no a través de un torrente que acabe desembocando en populismos y en antiliberalismos. Pablo, tú has marcado distancia últimamente muy clara con respecto a Vox, y quería preguntarte dos cosas. Una es si eso se da, digamos, un poco en el contexto de lo que has dicho, es decir, de tratar de poner una demarcación entre populismo y liberalismo, y de algún modo eso que has hecho frente a Vox también es parte de esa, digamos, estrategia principista. Uno, y dos, recogiendo un poco algunas de las preguntas que vienen de los participantes, ¿aceptas la idea de que España suma ha fracasado y es una fórmula, digamos, que ha quedado atrás y que hay que reemplazar por otra? Bueno, yo digo en broma siempre que solo tengo dos mejillas, ¿no? Entonces, en abril España suma fue un golpe duro, en noviembre volví a intentar, no me queda una tercera. O sea, lo he intentado y la hemeroteca está ahí, hice todo lo posible y además es curioso que con nuestro buen amigo y de la Fundación Albert Rivera siempre lo comentaba, yo digo, era una buena propuesta para Ciudadanos, mejor que para el Partido Popular. Y el tiempo me dio la razón. Las urnas se abrieron en noviembre, se contó votos, no encuestas, votos, y el ir juntos a las elecciones le hubiera dado a Ciudadanos 20 escaños más, casi 30 escaños más, y al PP nos hubiera dado 5 escaños menos. El reparto, la optimización del escaño por provincias para Ciudadanos yendo unidos hubiera sido mucho mejor. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que estaríamos gobernando. Que yo sería presidente del gobierno y Albert Rivera sería vicepresidente. Y creo que a España le iría francamente mejor. Lo mismo pasó con Vox. Yo lo que ofrecí es, bueno, en las provincias en las que por resultado en abril y por progresión de voto en noviembre no fueran a sacar escaños, pues lógico es que no se presentaran para no hacer que esos restos acabaran en escaños de Podemos y del PSOE, como ha acabado pasando. Tampoco fue posible. Ahora, no es que reneguemos de una idea que en última instancia se tiene que lograr por la base, sino que no lo hacemos con las siglas o con la estructura de partido o de oferta electoral, sino que pensamos que se acabará haciendo por la base. Es decir, que ahora ya nadie habla de sorpaso, a mí en abril todo el mundo decía que me iba a sorpasar Ciudadanos y en noviembre que me iba a sorpasar Vox, ya nadie duda que el PP es la única alternativa a Sánchez y ya nadie duda que Sánchez no representa al Partido Socialista, sino que representa a un partido sanchista. Un partido que considera a los herederos de Batasuna unos interlocutores homologables, que considera a Esquerra y a Junts pel Cat
los independentistas, que pueden ir hacia la España plurinacional en el que él cree, y miren que ustedes también lo sufren en Latinoamérica, esto de las plurinacionalidades, y me acuerdo ahora de Bolivia, o, por ejemplo, que consideran que, bueno, pues que Podemos es un interlocutor más, y no tienen en cuenta que ha asesorado a Maduro y a Chávez, que se ha lucrado y ha sido financiado por teocracias como Irán y narcodictaduras como Venezuela, o que Podemos, sin ir más lejos, está reivindicando ese papel del populismo iberoamericano y dice que es un ejemplo para España. ¿A quién le puede caber en la cabeza que la Venezuela de miles de torturados, violados y asesinados sea un ejemplo para España? Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora mismo en el gobierno. Y en el ámbito económico lo mismo. Consideran que se pueden expropiar viviendas y empresas, consideran que los medios de comunicación privados no tienen que tener ningún tipo de independencia, que el Poder Judicial ha de estar sujeto al Ejecutivo, ya lo está la Fiscalía General del Estado, que se puede adoctrinar a los niños y que los niños no son de los padres en la educación pública. O sea, todo esto ya está pasando. Ese es el extremo. Y respecto a otros partidos que sí que están abrazando otras posiciones que no compartimos, como es el caso de Vox, aunque no a este nivel de Podemos, bueno, pues las discrepancias son de todos conocidas. Nosotros apostamos por la Unión Europea, ellos no. Nosotros apostamos por el Estado autonómico que permite que ahora, por ejemplo, las comunidades autónomas del Partido Popular bajen impuestos, defiendan la libertad educativa y defiendan la propiedad privada, mientras el gobierno de Sánchez no. Nosotros sí que queremos ese Estado autonómico. O, por ejemplo, en política fiscal, pues tenemos discrepancias y en política internacional también. Bueno, pero lo importante es lo que queremos hacer como proyecto hegemónico del centro y de la derecha, y yo creo que en ese caso vamos bien encarrilados. Los españoles nos empiezan a mirar ya con cierta atención. Lo importante es que al PP nos voten, nos apoyen, no solo cuando las cosas ya están muy mal. Yo pongo un ejemplo que es, somos siempre los bomberos. Al bombero no lo llamas para cenar en tu casa, lo llamas cuando se te quema la cocina. Pero bueno, yo espero que en esta ocasión lleguemos un poco antes de la gran crisis que nos encontramos en las dos ocasiones anteriores, porque si no, la recuperación será mucho más difícil, aunque estoy convencido que nos tocará hacerla. Una última pregunta, Pablo, para no abusar de tu generoso tiempo. ¿Qué esperas de la próxima administración estadounidense? Primero, ¿qué lectura haces de la victoria de Biden? Y segundo, ¿qué esperas de una administración Biden? Yo creo que el aislacionismo y el proteccionismo de Trump no es nuevo. Hemos hablado en otras ocasiones en esta fundación que hay ciertos rasgos en la administración Obama, que de tanto el multipower como el leading from behind y la preponderancia del Pacífico, que hicieron que el vínculo atlántico se resintiera. Es verdad que en la última etapa del mandato Obama todo esto se resarció con creces con su impulso a la negociación del acuerdo de libre comercio, el TTIP, que fue, sin embargo, rechazado por países europeos y muy especialmente por la izquierda europea, en alarde de irresponsabilidad, en mi opinión, mayúsculo. Trump llevó al paroxismo ese aislacionismo, ese proteccionismo en el campo geoestratégico de la Alianza del Atlántico Norte, en la OTAN, en el campo comercial, con una política arancelaria tremendamente agresiva, y en el ámbito, bueno, pues de ciertos gestos con algunas dictaduras como estrafalarias, como el caso de Corea del Norte, aunque si bien es cierto su posición en Latinoamérica, con altibajos, creo que fue positiva en cuanto a un mensaje firme frente a las dictaduras. Aún así, nosotros desde el Partido Popular siempre hemos sido muy respetuosos con lo que decían las administraciones norteamericanas. Y no tengo empacho en decir en que yo me siento cómodo con el liderazgo norteamericano, porque es como decir que me siento cómodo con un eje occidental o en el lado correcto de la historia. Por eso yo lo que espero es que la administración Biden no solo retome los vínculos atlánticos, en especial con Europa y con España, que es el país atlántico por antonomasia en la Unión Europea después de la salida del Reino Unido, sino que también volvamos a esa era de globalismo, de libre mercado, en plena revolución industrial, la digital, y sin embargo en pleno miedo a
una expansión de un virus que también es global. El coronavirus no puede costarnos ese avance de la libertad. Los que creemos en un mundo interconectado y unas ideas que empíricamente han demostrado su eficacia en las últimas décadas, como son las nuestras, queremos que haya líderes como Estados Unidos que ejerzan su influencia y que hagan todo lo posible para que esa influencia también llegue a la institucionalización y al combate de las dictaduras allá donde esa libertad no existe. Y yo creo que las administraciones demócratas sí que han tenido tradicionalmente una implicación en la política exterior, un buen vínculo con la política europea y espero, a pesar del mal gobierno que tenemos en España, que podamos fortalecer los vínculos hispanos, ¿no? España ha perdido mucho papel en Latinoamérica, muchísimo. Lo ha hecho también en Norteamérica, desde luego, pero son demasiados años, también incluso durante la crisis financiera, en la que tuvimos que estar muy centrados en los asuntos domésticos. Yo soy de los que pienso que la política europea ya es política doméstica, pero que la política latinoamericana para mí también es política doméstica. No puede ser que España no pinte nada en lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Perú, lo que ha pasado en Bolivia, lo que tiene que pasar en México, lo que ojalá hagamos que pase en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y lo dice un nieto de una abuela que nació en Cuba, que tiene familia en México, que como sabéis tanto viajaba antes de estar en el Congreso por esa España del otro hemisferio, como decíamos antes, evocando la Constitución de la Pepa. Pero de verdad que me preocupa, Álvaro. Me preocupa, sé que tú eres una voz muy incansable en esta cuestión con tus escritos. Por supuesto, lo es don Mario, pero tenemos que hacer un esfuerzo porque no, todo lo que perdamos, todo terreno que pierda España, la Unión Europea y en este caso la administración norteamericana, es un espacio que ganan los que quieren una sociedad totalitaria, como es el caso del antiguo ALBA, que se está recomponiendo. Me da miedo Ecuador, hay que apoyar a nuestros amigos allí y hay que apoyar a Iván Duque también en Colombia. No se puede seguir expandiendo este populismo bolivariano o en vertientes peronistas o en vertientes intervencionistas, tanto como en el último año, que creo que no ha sido nada bueno para la región. Así es. Ayer tuvimos ocasión en el Foro Atlántico de conversar con Iván Duque justamente y está exactamente en la misma longitud de onda que tú. Tiene las ideas muy claras a este respecto y la verdad, Pablo, es que ha aguantado bastante bien porque le ha caído además de una pandemia, por supuesto, inesperada, le ha caído un embate de sus adversarios que linda con la deslealtad democrática y que él ha logrado enfrentar con mucha fortaleza y con mucha eficacia hasta ahora, la verdad, a pesar de todo. Bueno, te quiero agradecer muchísimo en nombre de la Fundación Internacional para la Libertad que hayas tenido la generosidad de hacer un alto en tus tareas para conversar un poco con nosotros. No es la primera vez, espero que no sea la última y ya sabes, seguimos muy de cerca todo lo que haces y te deseamos muchísima suerte y mucho éxito. Muchísimas gracias, Álvaro, y gracias a todos. Hasta pronto. Gracias.